estará, nuestro panel estará moderado por el ingeniero Fabio García, egresado, padre de familia del colegio y presidente de Asofamilia Claveriana. Fabio presentará a nuestros panelistas de la noche de hoy, quienes es importante destacar son padres también de familia de nuestro Colegio San Pedro Claver, reafirmando así la premisa de padres a padres. Bienvenidos. Carlos, muchas gracias. Hacemos prueba de sonido. Muchas gracias a todos los que nos atienden presencialmente, a los que nos acompañan virtualmente, a los que nos van a acompañar en diferido, porque esto lo estamos grabando. A todos un saludo muy cordial de nuevo por apoyar esta iniciativa hecha por los papás para los papás. Hoy tenemos 3 personas que de verdad uno dice, venga, qué berraquera tener esta gente en el colegio. Son papás del colegio y son profesionales de altísimo nivel de los que necesitamos los otros papás del colegio para que nos ayuden con nuestros hijos. Voy a presentarlos. Tengo a mi izquierda la psicóloga Angélica Medina, mamá del colegio, especialista en familia, necesidades educativas e inclusión. Y es la psicóloga de la sede infantiles del colegio. Seguramente varios ya hemos tenido que conversar con ella y hemos recibido muy buena ayuda. Angélica, bienvenida. Un pasito más allá es un honor tener acá a la doctora Ana Fernanda Uribe, cuña publicitaria. Somos del mismo curso y nos acabamos de enterar. O sea que tenemos mucho por construir como papás del colegio. Ella es mamá de colegio, mamá de séptimo. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y es la vicerrectora académica de la Universidad Pontificia Bolivariana. De verdad es un placer, es un honor y es un orgullo tenerla acá esta noche. Y cerramos con el doctor Mario Forero, también papá del colegio, médico especialista en pediatría y medicina del sueño. Así que preparen sus preguntas. Yo vengo con un arsenal bastante grande, con ese gran desafío que estoy seguro todos tenemos de cómo mandar a los niños a dormir o cómo ojalá se mandaran ellos solitos a dormir. De eso vamos a hablar hoy. Y es neumólogo pediatra. Entonces, de nuevo, una bienvenida, agradecimiento infinito por estar con nosotros hoy. Y bueno, entramos en materia. De nuevo, hoy estamos probando, más que probando, estamos iniciando el nuevo sueño de la Escuela de Padres. Y es un sueño en el que subimos el nivel, en el que damos escalabilidad y no dejamos caer uno solo de los aprendizajes de la pandemia. La pandemia tiene que servir para algo. La pandemia nos enseñó virtualidad, pero también nos enseñó que algunos estamos cansados de la virtualidad. Algunos de los que están aquí presentes están volados, están disfrutando tener una razón para salir de su casa y eso es lo que queremos hacer, pero no queremos perder la escalabilidad del mundo virtual. Hoy tenemos personas de toda Colombia, hemos extendido la invitación a todos los colegios de CONACET y eso quiere decir que lo que hacemos acá agrega muchísimo valor. Hoy tenemos un grupo mediano en el auditorio, Carlos Ardila Lule. La buena noticia es, quedan sillas, vamos a seguirlo haciendo y si se queda chiquito, pues algo nos inventamos. Pero el sueño es darle a los papás herramientas para ser mejores papás. Bueno, entramos en materia. Hoy vamos a hablar de salud mental. Y para hablar de salud mental hay que poner en contexto una realidad, y es que la pandemia nos pegó muy duro. Por más que todos querramos afirmar que ya la superamos, no, la pandemia hizo un daño muy grande y para muchos el daño todavía está escondido. Entonces hemos venido consultando para buscar herramientas para que juntos, como familia, como colegio, como papás y como núcleos de hogar, encontremos ese camino para que no se nos quede nadie atrás. Según la Organización Mundial de la Salud, más o menos el 15% de los adolescentes entre 10 y 18 años sufren algún tipo de trastorno mental. Algunos lo llaman ansiedad, depresión, estrés. La verdad, yo creo que todos hemos sentido un poquito de eso. Por eso hoy queremos pedir ayuda a los que saben y buscar un poco de inspiración para no tenerle miedo a la conversación, para no tenerle miedo a la indagación y en realidad enfocarnos en lo más importante y es darle atención a los muchachos, a nuestros hijos, que seguramente la pueden estar pidiendo a gritos, pero tenemos los oídos puestos en otra señal. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. De nuevo,
Todo esto surge de una realidad que posiblemente es la punta del iceberg. Todos hemos sentido de alguna u otra manera que todavía hay rezagos de la pandemia y es hora de decir, pongámonos en modo hacer. No siendo más, vamos a iniciar el panel de nuevo. Les pido el que vaya teniendo preguntas, las puede ir anotando. En algún momento abrimos para preguntas. Nosotros hemos pretrabajado algunas preguntas. A las personas que nos acompañan virtualmente a través del chat pueden ir levantando la mano y vamos construyendo un espacio donde construyamos una buena conversación. ¿Vale? Entonces, de nuevo, bienvenidos. Y vamos a empezar a hablar entonces de salud mental. Entonces, le voy a pedir primero a la doctora Ana Fernanda que nos diga en lenguaje de personas normales, en lenguaje de papás, ¿qué es salud mental? Porque a ratos eso es una expresión que a uno le da miedo, que a uno le da como pena. Inclusive creo que alguno ha sentido que a mí me da pena ir al psicólogo, me da pena ir a llevar a mi hijo al psicólogo. Y yo creo que es hora de que digamos, oiga, bienvenida a la ayuda. Entonces cuéntenos, doctora Ana, ¿qué es salud mental? Bueno, muy buenas noches para todos. Básicamente cuando las personas hablan sobre salud mental, lo asocian a trastornos o a problemáticas mentales, como a locura. Y lo que se tiene claro desde la salud mental es básicamente el bienestar en tres grandes aspectos de la vida de todas las personas: el bienestar físico, el bienestar psicológico y el bienestar social. Cuando me refiero al bienestar físico, pues tiene que ver todas las condiciones y que hoy el doctor nos va a compartir alrededor de los hábitos de sueño, pero también hábitos alimenticios, todo lo que tiene que ver con actividad física y deportiva y obviamente el sentirse bien fisiológicamente, es decir, un equilibrio. Cuando hablamos de bienestar psicológico, sí tiene que ver con la emocionalidad y todos los aspectos que están comprometidos con problemáticas que tienen un poquito más de complicación para algunas personas, pero que está asociada a todo lo que es la psiquis del individuo, su forma de comportarse, su forma de pensar, su forma de sentir. Y el bienestar social tiene que ver con la interacción, es decir, el bienestar en la interacción con las diferentes personas en diferentes contextos. Y esos tres bienestares integrados pues generan lo que es la calidad de vida de las personas. Pero ha sido muy interesante en los últimos años que la Organización Mundial de la Salud no solo ha conceptualizado la salud mental como el bienestar físico, psicológico y social, sino también la inclusión de la capacidad que tienen las personas de poder manejar situaciones de estrés, problemáticas sociales, porque eso también nos da una fortaleza como personas para afrontar las diferentes problemáticas que se plantean. Entonces, ese cambio también o ampliación del concepto de salud mental ha permitido que ya esa mirada que se tiene de los problemas psicológicos, hoy denominados principalmente los más prioritarios, ansiedad, depresión, suicidio, que ha incrementado muchísimo, no solo por pandemia, sino hace unos 7 años había ya incrementado, y uno que también nos debe tener muy atentos, que es el consumo de sustancias. Entonces, lo asocian principalmente a esas problemáticas, pero el hecho de no saber cómo afrontar una situación, el hecho de no saber cómo tomar decisiones, cómo pararme frente a una problemática de un entorno, en este caso político y social, eso también afecta pues la salud mental de las personas. Yo creo que todos estamos en un momento, en este año principalmente, impactados por el tema social que estamos viviendo. No solo el tema social en la región, si hablamos de Bucaramanga, las problemáticas que se nos han presentado, si hablamos de Colombia, todo el manejo político que se está generando y las tensiones a nivel de los partidos, de los movimientos sociales, a nivel del mundo, todo lo que estamos viviendo ahorita con Ucrania. Entonces, todo eso, aunque lo tengamos lejos, entre comillas, pues nos afecta porque eso tiene implicaciones también económicas. Eso es básicamente como el pequeño contexto cuando hablamos de qué es salud mental y que también le perdamos un poco el miedo a que no podemos ser perfectos. Y de entrada no lo somos, ¿sí? Entonces el hecho de que tengamos un área menos buena que otra no implica que tengamos un trastorno o un gran problema, es cómo lo identificamos, cómo buscamos ayudas en términos de un psicólogo, un trabajador social o diferentes profesionales de la salud, psiquiatras, médicos, y también el otro elemento es cómo empezamos a generar los cambios, que eso es como lo más significativo. Y como papás, pues estar atentos no solo a lo nuestro, como personas, como papás, como profesionales, sino también de nuestros chicos, que son pues como el principal sentido en esta etapa de nuestra vida. Básicamente sería como ese primer contexto. Muchas gracias. Le voy a pedir a Angélica que nos dé un punto de vista adicional. Okay. Bueno, primero buenas noches para todos.
yo quiero resaltar una palabra a las que acaba de decir Ana Fernanda y es equilibrio. A mí me parece fundamental que el aprendizaje que tuvimos de estos años de aislamiento es empezar a entender que tenemos que equilibrar cada dimensión de nuestra vida. Nosotros somos muchas cosas, somos papás, somos hijos, somos hermanos, tenemos muchos roles en la vida y a veces priorizamos uno sobre otro y se desbalancea, perdón. Se pierde el equilibrio y entonces es donde viene el problema. Porque si yo me dedico solamente a ser papá, por ejemplo, mis otros roles están siendo afectados, porque entonces no puedo tener amigos, porque entonces mi vida laboral, ¿dónde queda? O si me dedico a ser solamente trabajador y dejo mi familia de lado, también se pierde el equilibrio. Entonces, a la hora de hablar de salud mental, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de decir Ana Fernanda, es tener en cuenta también el tema del equilibrio, de saber balancear y saber poner sobre la mesa todo lo que yo soy sin dejar de lado nada, sin sacrificar, pero teniendo en cuenta que cada espacio de mi vida sea tenido en cuenta. Muchas gracias. Ahora, desde esos puntos de vista, y me quedo con la palabra equilibrio, ¿cómo ven ustedes que está la salud mental hoy del ecosistema? ¿Estamos bien encaminados o estamos más bien a puertas de un temita complejo? Yo creo que la pandemia nos dejó algo interesante frente a salud mental y es que la puso sobre la mesa. Antes de pandemia no hablábamos de salud mental. La salud mental era vista como, nos decía Ana Fernanda, la gente o que está enferma o que tiene un trastorno o que le pasa algo, o era un tema que hablábamos muy en murmullo. Pero nos dimos cuenta que la salud mental es fundamental. ¿Cómo está en la actualidad? Pues está alterada. Nosotros venimos de pasar 2 años entrando y saliendo de aislamiento, adaptándonos a nuevas condiciones de vida. Creo que no existe ningún antecedente de estudios o de investigación que nos diga cómo afrontar las consecuencias de una pandemia, porque es la primera vez que estamos enfrentándonos a una pandemia. Entonces, estamos alterados y eso sumémoslo a la situación que estamos viviendo a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Estamos con nuestra salud mental alterada, pero lo bueno de esto es que de la crisis aparece algo bueno, y es que nos permite hablar de eso. Entonces, antes hablábamos de mi problema de estómago, de corazón, de pulmón, hablaba abiertamente, ahora podemos empezar a hablar abiertamente de nuestras dificultades de salud mental sin sentir vergüenza, sin decir que estoy mal o que no logro asumir la vida que tengo, pero sí puedo empezar a buscar opciones y empezar a poner el tema sobre la mesa. Y eso me parece a mí que es algo fundamental que logramos o que se alcanzó en estos años de aislamiento que estuvimos. Hay un tema que creo que nos generó la pandemia y es centrarnos en lo prioritario. Poder identificar realmente qué es lo esencial de la vida de cada uno de nosotros y podernos disfrutar como personas, como pareja y como familia. Porque si somos realistas, nuestra vida está fuera de la casa. Si los que trabajamos estamos 8 horas, 7 horas o más horas fuera de la casa, y las personas que se responsabilizan de la familia, así digamos que somos nosotros, no necesariamente lo son. Aprendimos a valorar a los abuelos, a los tíos, a los familiares que cuidaban a nuestros hijos o que nos apoyaban en eso, y tener que cambiar drásticamente, sin ninguna proyección, plazo, planeación, todo de la vida de un momento a otro, pues eso genera un choque, porque veníamos habituados pues a salir, a entrar, a comprar, a disfrutar, y de un momento a otro no sale, no interactúa, cambia toda su rutina, entonces ya es 24/7, pues antes podríamos ser 24/7, pero en diferentes espacios físicos. Ahora antes era en la pandemia fue 24/7, donde estábamos en el trabajo y en la familia al tiempo. Y eso sobredimensiona al ser humano, es decir, nos generó un exceso. Y ahora que hablaban del doctor, decíamos, ¿cómo ayudar a que nuestros hijos duerman? Y yo le decía, ¿y cómo dormimos nosotros? Porque eso también nos afectó. Entonces creo que fue una oportunidad de priorizar qué es lo más relevante, que es la vida. Sí, la vida aprendimos a valorarla mucho más porque estuvimos expuestos al riesgo de la muerte. Muchos murieron, muchas personas cercanas a nosotros murieron por diferentes razones, y eso también nos aterriza un poquito de qué es lo que vale. ¿Vale la pena estar saliendo, rumbeando, interactuando,
o que era lo que principalmente de pronto hacían unos, o compartir en familia, trabajar equitativamente, en la distribución, ese equilibrio que habla Angélica. Y creo que también eso nos hizo cambiar forzadamente, pero aprender a mirar que somos vulnerables, que hay muchas cosas que nos afectan y que lo tuvimos que reconocer ya en el mundo, no en una ciudad, en una familia, sino en el mundo, de que es una pandemia que nos afectó a todos y que por tanto somos humanos, somos vulnerables, tenemos miedos, ¿sí? Y pues que hay que aprenderlos a manejar y que mejor que con apoyo y con redes. Pero sí hay una alteración en términos de un cambio brusco, no planeado, y nos identificamos también algunos recursos que no teníamos, que nos dimos cuenta que no sabíamos hacer muchas cosas y que estábamos también desequilibrados. Sí, veníamos desequilibrados y fue un detenerse en la vida y decir, bueno, aquí cómo lo debo manejar. Creo que las condiciones complejizaron algunas problemáticas, aumentaron un poco los trastornos, ya trastornos como tal, pero también nos enseñó que el bienestar biológico, psicológico y social son fundamentales para estar mejor. Entonces creo que eso también es una oportunidad de reflexionar sobre qué queremos, para dónde vamos y qué queremos realmente para nuestras familias como tal. Muchas gracias. Yo quiero rescatar 3 mensajes que acaban de decir para empezar a armar como el hilo conductor. Y es 1, equilibrio; 2, contexto; y 3, el permiso para hablar. Y me quiero detener en contexto porque creo que a veces subestimamos lo que a cada quien le tocó vivir. Y una de las cosas que vale la pena de lo que ustedes acaban de decir es entender que la pandemia todos la vivimos diferente. Hay algunos que salimos desde muy temprano, hay otros que aún no salen. Y eso hace que las condiciones desde el punto de vista de los niños sean muy diferentes y yo creo que eso hace que tengamos que tener los ojos más abiertos. En esa línea de ideas y buscando ese equilibrio viene la palabra sueño. Para darle la bienvenida y la palabra al doctor Mario, le cuento una anécdota que a mí me enseñó mucho hace algunos años, donde un doctor me dijo, Fabio, el ser humano tiene que hacer 4 cosas, perdón. Me dijo, trabajar, comer, descansar y dormir. Y me aclaró que descansar y dormir eran verbos diferentes. Con eso quisiera que nos cuente un poco qué tiene que ver el sueño en toda esta conversación, porque creo que a veces lo castigamos mucho, lo acortamos y luego pagamos las consecuencias sin saber por qué. Sí, bueno, hay que decir que la ciencia médica desde hace poco tiempo le dio la importancia ya que el sueño merece desde la década de los 70. O sea, desde la década de los 70 estamos ya hablando de lo que el sueño es importante y que se asocia a un sinnúmero no solamente de enfermedades que nos convocan hoy, de salud, relacionadas a la salud mental, sino una serie de enfermedades que sabemos impactan o se presentan desde que uno es niño. Esto que decíamos del equilibrio y retomando las palabras, pues, y trayendo lo que les exponía anteriormente, pues uno dice, si analizamos cuánto tiempo permanecemos durmiendo durante toda nuestra vida, que se calcula que es alrededor del 30-35% de toda nuestra vida, es decir, que si vivimos 100 años, 35 de los años nos los pasamos durmiendo, y si esto lo extrapolamos a la infancia, a los primeros 18 años, esto puede llegar al 50%. O sea que el sueño tiene algo importante que todavía la ciencia médica sigue estudiando. Todavía, por ejemplo, no sabemos por qué todas las noches presentamos sueños o ensoñaciones. No sabemos cuál es el fin último de este hecho, pero sí sabemos que además del compromiso en la salud mental del sueño, se generan problemas cardiovasculares. Sabemos que muchas de las personas que sufren hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares a tempranas edades, pues probablemente esté relacionado con una enfermedad que se presenta durante el sueño, y dentro de ellas las alteraciones respiratorias que se presentan durante el sueño, porque pues durante el sueño nuestros órganos pues sufren como un estado de disminución de función, y esto lleva
a que en la condición respiratoria pues sea lábil y que se presenten este tipo de alteraciones. También se ha visto alteraciones a nivel metabólico, diabetes, trastornos relacionados con las grasas sanguíneas, cáncer. También ya sabemos que el cáncer se relaciona con un dormir mal y pues desafortunadamente no tenemos un estándar de cuántas horas se debe dormir. Decimos, los que estamos metidos en este cuento, que el sueño depende de cada quien, ¿sí? La necesidad de cada quien, así como la cantidad de lo que yo coma depende de cada ser humano, cada individuo, asimismo las horas del sueño. De modo que el sueño es una parte muy importante, estamos estudiando por qué es tan importante, sabemos que existe una relación directa con enfermedades de todo tipo, en todos los órganos, y que en los niños cuando se presenta tiene un mayor impacto que cuando se presenta en el adulto. Clarísimo. Ahora estamos hablando entonces de cómo el sueño también es un hábito y el hábito es un ejemplo y arranca de nosotros hacia los niños. Volvamos a la salud mental y empezamos a concatenar la ecuación. ¿Qué tanto influye nuestro comportamiento? Y uno diría todo o nada, pero al final penetremos en la técnica. ¿Qué tanto influye nuestro comportamiento en la salud mental de los niños? Pues tú lo acabas de decir, todo. Los niños aprenden desde la primera infancia a través del ejemplo, de cómo moldeamos el comportamiento en ellos. Con los niños, sobre todo entre los 0 y los 7, ellos forman su pensamiento a través de imágenes. Es decir, si yo le digo a un niño, ponte los zapatos, en su cabeza aparece el pie y el zapato que se va a introducir en él, y ahí es donde aparece la conducta de ponerse el zapato. En la medida en que yo empiezo a mostrarle al niño con ejemplos la importancia de la salud mental, y además que aquí aparece un concepto también muy interesante con ellos, y es que la salud mental está relacionada directamente con la emoción. Entonces, en la medida en que yo trabajo con los niños y moldeo su emoción y les ayudo a transitar las emociones, pues para ellos va a ser más fácil poder aprender esos componentes básicos de la salud mental. Entonces, yo como padre tengo una tarea muy importante, y es que en el ejercicio paterno yo debo estar permanentemente revisándome cómo estoy reaccionando frente a lo que me pasa en las diferentes situaciones de vida, porque esa forma en que yo reacciono va a ser la forma en que mi hijo va a reaccionar. Es decir, yo le puedo decir a mi hijo, no puedes gritar a los demás, pero se los estoy gritando, porque estoy molesto, porque no supe gestionar en ese momento mi emoción. Pero mi idea principal es darle el mensaje de no grito. Pero si yo estoy gritando, el niño no se va a quedar con mis palabras, se va a quedar con mis acciones. Entonces, como padres somos los pilares fundamentales de creación de la salud mental, porque ellos nos ven haciendo cosas. Entonces, es como todo, o sea, no solamente en salud mental. Si yo quiero que mi hijo lea, pues yo tengo que ponerme a leer enfrente de él, porque él tiene que verme haciendo las cosas para poder generar ese espacio de moldear, de crear en él todo ese proceso que está ligado a lo que yo le quiero enseñar. Entonces, la respuesta ante eso es, somos el pilar fundamental de la salud mental de nuestros hijos. Pero es un ejercicio también que nos implica mirarnos permanentemente a nosotros como personas. Quiero antes, doctora Ana, de pronto ahondar un poco en, evidentemente influye. La pregunta entonces es, ¿cómo lo administramos? Porque al final los adultos tenemos picos de estrés, tenemos noches de desvelo, noches donde tocó trabajar, y uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para que eso no se vuelva el ejemplo equivocado y los niños crean que eso está bien? Bueno, yo creo que tenemos primero que quitar las categorías de valor de bueno o malo. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que tenemos frente a las circunstancias y a las posibilidades que tenemos. Eso es lo más, primero es importante tener en cuenta eso. Segundo, hay un término que me gusta mucho que se acuñó a raíz de la pandemia, que es el término de la máscara de oxígeno. Unas psicólogas en Bogotá que trabajan el tema de salud mental trajeron a colación este concepto, y está ligado a cuando vamos en un avión. ¿Qué nos dice el piloto cuando estamos en un avión? Si hay en medio de una emergencia, ocurre una turbulencia, por favor, póngase primero usted su máscara de oxígeno y luego sí auxilie al que tenga al lado.
Entonces, es muy importante que yo tenga que estar, lo que te decía hace un rato, en permanente autoobservación de mi emoción y de cómo gestiono yo mis emociones y sobre todo cómo las transito, porque es que la emoción, lo lindo de la emoción es que yo la transito y si la acompaño y me dejo guiar por ella y sé cómo gestionarla, puedo salir adelante de esa emoción que estoy viviendo. Entonces, si traemos a colación el tema de la máscara de oxígeno, es que para poder guiar a mi hijo, yo tengo que estar también pensando en mi bienestar. Nos hemos acostumbrado a pensar que los chicos son como la prioridad número uno de nuestras vidas y que todo debe girar en torno a los niños. Y sí, es muy importante. Los chicos son la prioridad de nuestras vidas y trabajamos para ellos y nos esforzamos para ellos, pero no podemos dejarnos a nosotros mismos de lado, porque ellos van a crecer y van a hacer sus propias vidas y ojalá sean unas vidas fructíferas, exitosas y muy felices. Pero yo no puedo sacrificarme a mí mismo para que eso ocurra. Tiene que ser un trabajo paralelo, que mi vida sea satisfactoria, que mi vida sea emocionalmente rica, para que la de ellos también sea igualmente rica. Entonces yo tengo que estar permanentemente vigilándome, acompañándome y aprendiendo a gestionar mi emoción. Y eso me parece fundamental en este proceso. Doctora Ana, le doy la palabra. Algo muy importante es que el comportamiento, la conducta, está en función del entorno. Entonces, cuando nuestros hijos han sido pequeños, es decir, antes de los 12 años, pues tenemos un nivel de influencia bastante significativo con ellos. Podemos dar órdenes, instrucciones y generalmente se obedecen. Sin embargo, cuando van creciendo van generando su propio criterio. Desde pequeños tienen su criterio. Y adicionalmente siguen observando porque ya no es que quieran estar distantes de nosotros, no, sino que su prioridad es la interacción con otros. Pero entonces empieza esa parte personal de interpretación. Me va a abandonar, ya no me quiere, tan grosero, tan contestón. Y en realidad son formas de generar una identidad y desarrollar su personalidad que a veces no necesariamente es lo que nosotros deseamos. Entonces creo que ese punto que habla Angélica es, primero, nosotros estar bien para poder acompañar. Si no tenemos un buen sueño, vamos a estar más reactivos, más alerta. Entonces contestamos más fácil, nos enteramos más fácil. Si no nos alimentamos bien, pues también hay alteraciones. Entonces, ¿qué comportamientos se deberían generar? Uno, el autocuidado personal, ¿sí? En todos los niveles que hemos hablado. Si nosotros nos cuidamos, ellos más o menos observan que es importante cuidarse. No quiere decir eso que si nosotros nos cuidamos, ellos también se van a cuidar. No necesariamente es tan directo. Pero sí se van viendo ciertos comportamientos que se observan. En segundo lugar, creo que dar criterios de decisión. Este lunes tuvieron un encuentro los de séptimo B, que estuvieron en Villa Asunción, y un tema fue toma de decisiones. Nosotros llegamos a un momento en que ya no podemos tomar decisiones por ellos, y no es a los 18 años o a los 21, es desde pequeños, que ellos puedan elegir ciertas cosas, que ellos puedan también tomar decisiones en cosas tan simples como qué ponerse, así no combine, ¿sí? Pero es una cuestión de que ellos puedan elegir. Entonces también el criterio que tiene que ver con la parte cognitiva o las ideas que uno tiene frente a cierta situación. Pero creo que también es importante ponerlos en contexto. Muchos padres aíslan a los hijos de los problemas. Quieren protegerlos, pues todos queremos protegerlos, pero no aislarlos del problema. Para mí es importante que nuestra hija esté en contacto con personas muy educadas, con personas muy respetuosas, pero también que se pueda relacionar con personas no muy bien educadas, no muy bien habladas, no muy respetuosas. Y lo importante es para que ella pueda comparar cuál es el comportamiento más adecuado, más beneficioso para su bienestar, su sentir y su comportarse, y ponerles criterios en elección frente a eso. Entonces, no es retirarlos del peligro porque el peligro siempre va a estar. Es darles herramientas o lo que se llama factores de protección para que ellos ante el peligro puedan actuar. Y peligro me refiero a todo, una mala alimentación, tomar la decisión de dormir, que ellos empiecen a leerse como personitas. Y el otro elemento tiene que ver de que nosotros estemos atentos y dispuestos a poder escuchar y compartir y no a escuchar y regañar. Porque generalmente no los dejamos terminar a hablar y ya les estamos dando la solución.
y ellos tienen que tomar soluciones de forma independiente. Todos nosotros en nuestros trabajos tomamos decisiones. Entonces hay que aprender también, nosotros debemos aprender a acompañar en su forma de irse construyendo con unos parámetros, unas pautas, pero que ellos decidan. Hoy hablaba precisamente con unos compañeros de trabajo y decían, no, es que está entrando en la edad difícil. Y todos dirán, pues ¿cuál? ¿Los 5, los 10, los 13, los 15? Los terrible twos. Sí, entonces todo el tiempo ellos están en cambio y si se juntan dos edades que son magníficas, 15 años más los 45, 50, donde está la menopausia y la andropausia, ese es el cuadro perfecto, ¿sí? Donde hay cambios hormonales en todos y se juntan. Entonces eso es una crisis súper bonita, donde ahí es donde nos controlamos, ¿sí? Nuestros sofocos, nuestras alteraciones y poder decirle al otro, pues no está bien, pero dialogado porque es una personita. Y nosotros también tenemos que confiar en la educación que hemos dado. Sí, creo que somos personas lo más estructuradas posibles. Nuestros padres o abuelos o tíos hicieron su mejor trabajo. Entonces también hay que confiar. Hay un libro muy bonito que se llama Factor Confianza. Hay que leer también para aprender ciertas cosas. Hay que confiar, pero confiar no es dejar sueltos. Confiar es acompañar, observar y seguir, no controlar. Entonces hay que dejarlos vivir, hay que aprender que la adolescencia, los cambios de vida ahora son distintos. Los chiquitos de 3, 4 años contestan más que nosotros, de pronto nosotros ni mirábamos ni hablábamos. Los chiquitos de hoy contestan, tienen su criterio y los adolescentes pues mucho más. Y así los eduquemos muy bien, pues están en contexto. Entonces aprenden otras formas, de pronto no muy agradables, pero que son otras formas de convivir y que eso lo van a encontrar en su vida laboral y personal. Entonces creo que el comportamiento es observarlo, estar atento a esos cambios que también son muy importantes, porque a veces vienen de una forma de comportarse y de un momento a otro un cambio brusco, también hay que ver qué pasó, ¿sí? Que algo tuvo que haber pasado para que se dé un cambio tan brusco, de muy tímido a muy extrovertido o viceversa, ¿sí? Entonces, creo que esa es como nuestra tarea, pero una de mis invitaciones es dejar ser a nuestros hijos, que es de lo más difícil que hay, pero los jesuitas hablan de un saber estar. Entonces tenemos que aprender en la medida de lo posible a saber estar con nuestros hijos, que es una de las tareas creo que más retadoras que ni siquiera un trabajo pues de alto impacto. Buenísimo. Quiero hacer una pausa para ir un momentico donde Mario, hablar un poco de la correlación entre, a veces uno se equivoca o asume que un niño que está de mal genio es porque tiene sueño. Y a ratos uno dice al otro día, si se levantó de malas pulgas es que durmió poquito o se acostó tarde. ¿Qué tan cierto es eso o qué tan a veces es uno miope en solo echarle la culpa al sueño, queriendo simplemente que se acuesten más temprano? Yo creo que a ratos uno peca o por exceso o por ausencia de reglas de juego en el sueño, que luego terminan generando comportamientos que al final terminan haciendo una batalla campal de emociones. Sí, es curioso, en los adultos la falta de sueño pues se manifiesta de una forma diferente a la de los niños. El adulto refiere cansancio, debilidad, somnolencia, entonces duerme fácilmente, no se concentra, pero en los niños entre más pequeño se es, más se aprecia esa falta de sueño basada en momentos de irritabilidad. Son niños que se vuelven muy agresivos, muy iracundos, son niños distraídos, o sea, tienen alteración en la atención, entonces fácilmente no captan la idea, no llevan la idea o hacen cosas para distraer a los demás. Desafortunadamente muchas veces tenemos o subvaloramos, pienso yo, que el sueño puede tener una relación y quizá ese sea el problema, que no hemos reconocido todavía la importancia que tiene el sueño en el ser humano y en todas las especies. Pero en el ser humano es tan importante. Ya sabemos, por ejemplo, por estudios que se han hecho a gran escala, que el dormir mal y sobre todo presentar un problema respiratorio durante el sueño se asocia a una disminución de la materia gris, por ejemplo. Pero pues no es tan notorio, sobre todo en aquellos niños que tienen un coeficiente intelectual
normal o por encima del normal, pero sí va a ser relevante cuando ese coeficiente intelectual está borderline o dentro de los valores inferiores o cercanos al nivel inferior. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que muchos de estos problemas llevan a que tengamos demencias cuando seamos adultos, y esto es con estudios, con evaluación biológica, con imágenes, con todas estas herramientas tecnológicas que contamos actualmente. Entonces yo creo que ante un niño que no presta atención en el colegio, que es un niño problema, que los profesores dan queja de que distrae el grupo, que no tiene dificultades para memorizar, y que de pronto sufre de rabia, ¿sí? o pelea mucho con sus compañeros, quizás sea un niño que tiene una necesidad de sueño. De hecho, la principal enfermedad del sueño, esto que llamamos nosotros la privación crónica del sueño, que cada vez le estamos robando horas al sueño. Sí, como les decía anteriormente, pues cada quien tiene un estándar. No se puede, tenemos unos rangos, pero pues no se puede decir que porque tenga 5 años tiene que dormir 12 horas, 10 horas. Hay niños que duermen menos, hay niños que duermen más. Entonces, para nosotros es mucho más importante la funcionalidad que se tiene durante el día, ¿sí? El impacto que es que posiblemente el sueño, si es de buena calidad, tenga durante el día, tanto en adultos como en niños, que la cantidad en horas en sí misma. Hay unos aspectos incluso dentro de la biología de las ondas cerebrales eléctricas en que ya estamos hablando no tanto de la cantidad expresada en horas, sino de la calidad por la presencia de esos marcadores electroencefalográficos que nos están indicando que yo estoy teniendo un sueño adecuado o un sueño reparador. Entonces, pues uno de estos espacios pues nos facilitan alertar a los papás de que ante cualquier síntoma de los que acabo de mencionar, pues deberíamos considerar que el sueño está presente o que tiene alguna alteración durante el sueño y que deberíamos consultar a alguien que tenga algún tipo de entrenamiento en ello. Vale, clarísimo. Ahora vamos a hablar entonces de límites, porque al final toda esta conversación nos tiene que ayudar a tomar decisiones en casa para facilitar ese equilibrio, ese ecosistema. Pero al final estamos en una corriente de pensamiento que limita nuestra habilidad de poner límites y creo que todos estamos sufriendo últimamente de esa incapacidad de saber hasta dónde mis reglas son absurdas, obsoletas, de la vieja guardia, de la nueva guardia, se va a traumatizar, no se va a traumatizar. Hablemos un poquito de límites y cómo los ven ustedes para encontrar ese camino. Me refiero al límite sobre los hábitos y reglas del hogar. ¿Quién quiere empezar? Angélica, adelante. Bueno, yo trabajo con primera infancia y he dedicado toda mi carrera a primera infancia. Y entonces, pues me gustaría como que nos centráramos, o mi respuesta se centre en esa población, porque cada etapa de la vida tiene un reto distinto frente a la paternidad. Es decir, no es lo mismo la crianza de un niño de 5 años a la crianza de un adolescente de 15. Tengo que tener una mirada y una postura distinta en cada momento. Pues por eso quiero centrarme en primera infancia. Pero antes de responder, quiero que nos hagamos una pregunta nosotros, y es que pensemos en un lugar o en un sitio en el mundo donde no existan las reglas o los límites. Tratemos de evocar ese lugar o ese sitio o esa zona donde no existan ni las reglas ni los límites. Creo que si hacemos un ejercicio juicioso, creo que no existe un espacio vital comunitario en donde no existan las reglas y los límites. Podría pensar que en el espacio privado, por ejemplo, de mi habitación, yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de mi espacio privado, pero si yo estoy en colectivo, los límites y las reglas existen porque eso le da sentido al colectivo. Entonces, partiendo de esa premisa, los niños necesitan límites, reglas y rutinas. Es fundamental. Y necesitan enfrentarse a esos límites, a esas rutinas y a esas normas para moldear su comportamiento, que luego más adelante será la guía que tendrán para desenvolverse en su vida de adolescente o en su vida de adulto.
Cuando yo hablo de la importancia del límite, no quiere decir que el niño no se va a negar al límite, porque los niños pequeños se manejan por principio de placer. Es decir, lo que ellos quieren hacer, que quieren que todo el tiempo sea divertido, sea agradable, sea gratificante, y no siempre puedo hacer cosas agradables. Por ejemplo, lavarse los dientes no es agradable. Comerse el brócoli no es agradable. Pero necesito lavarme los dientes, necesito comerme el brócoli y necesito instaurarlo como parte de mi proceso vital. Entonces, una cosa es traumatizar al niño, que eso es una palabra muy grande cuando hablamos de eso, porque eso está ligado más a un concepto de maltrato, de pérdida de la dignidad frente al otro. Pero cuando el niño se enfrenta al límite y a la norma, muy posiblemente se va a frustrar, porque no le voy a permitir hacer lo que le parece agradable. Es decir, se va a tener que lavar los dientes, o se va a tener que comer el brócoli, bueno, ese tipo de acciones que son importantes en su vida cotidiana, pero que no le gustan. Y vuelvo y les hago otra pregunta frente a esto que estamos hablando, y es, ¿por qué le tenemos miedo a que los niños se frustren? Los niños necesitan frustrarse. La vida cotidiana nos frustra. Yo puedo prepararme muchísimo y estudiar muchísimo y aún así no me van a dar la beca. O hay un competidor mejor que yo para esa beca y no la obtuve. O me esfuerzo mucho en un proyecto y no gané la licitación. Entonces, pero me voy a frustrar. Pero si yo no le permito a mi hijo enfrentarse al límite, entender la importancia de la norma y además frente a eso frustrarse, cuando llegue ese momento en que no me voy a ganar la beca o en que no me voy a ganar la licitación o que mi proyecto no va a salir adelante, no voy a saber gestionar la emoción que me ocurre. Entonces, es muy importante tener en cuenta o perderle el miedo a la frustración, porque la frustración enfrentar al niño a la frustración le permite a él generar la herramienta para transitar. Y esto nos trae en primera infancia otra discusión muy importante, y es que nos hemos dedicado en primera infancia a que los niños vivan emociones que llamamos agradables, porque las emociones desafortunadamente se han calificado como buenas o malas. Entonces, en las buenas, ¿cuáles están? La alegría, la sorpresa y todo lo vinculado a ello. Y las malas, entre unas grandes comillas, son la tristeza, la rabia, la frustración, el miedo. Y esa categorización que hicimos de buenas y malas nos ha hecho como padres buscar permanentemente que los niños solamente vivan emociones buenas o agradables. Entonces, que siempre estén felices, que siempre estén sorprendidos, que siempre estén pletóricos frente al entorno. Y les negamos, como decía Ana Fernanda, les evitamos la tristeza, les evitamos la rabia, les evitamos la frustración, pero les estamos quitando una herramienta muy importante. ¿Para qué me sirve el miedo? Por ejemplo, el miedo me pone a salvo. O sea, si yo me cruzo con un animal salvaje y no tengo miedo y me enfrento a él, pues mi vida está en riesgo. Entonces, el miedo me pone alerta y me pone a salvo. La tristeza me permite valorar lo que perdí. La rabia me permite pararme frente a la injusticia y decir, mire, no estoy de acuerdo y defender mis derechos. Si yo le niego al niño la posibilidad de vivir eso, al no ponerle un límite que no le va a gustar o al poner una norma que no va a sentirse satisfecho con ella, cuando la vida real, llamémoslo afuera en contexto ya, cuando no esté en casa conmigo, porque los niños tienen que salir al mundo, porque ellos van a crecer. A los 4, a los 5, perfecto, yo puedo decirle, pare, siéntese, póngase esto, puedo dirigir claramente, pero a los 13, a los 14, fácilmente no lo voy a poder hacer. Y si yo no le he dado la herramienta a través del límite y la norma de entender que no todo lo que tengo que hacer es agradable, pero tengo que hacerlo por mi propia satisfacción, entonces, ¿qué va a pasar con él cuando se enfrente a esa necesidad? Entonces, la frustración es fundamental, porque la frustración me permite sentirme mal, pero gestionar y buscar opciones. Porque no solamente el quedarnos en sentir la tristeza y regodearnos en la tristeza, no, es sentir esa emoción que no es agradable, transitarla. Yo uso mucho esa palabra porque me parece que es muy diciente de lo que necesitamos hacer, es que los niños vivan la emoción, la transiten y la pasen. Porque no poco la idea es, si yo me quedo mucho en esa emoción que no es agradable, pues ya viene una patología más grande. Si yo me quedo en la tristeza permanentemente, puedo tener o generar un cuadro depresivo. Si me quedo en la rabia, ¿qué me puede pasar? Pero es desde el límite y la norma que no me gusta, pero entiendo que es importante para mí,
puedo gestionar mi emoción mucho más fácilmente y enfrentarme ya en la vida de adolescente a adulto y enfrentar eso que me va a pasar y me da la herramienta para poder pues, desarrollarme como persona. Gracias, Angélica. Doctora Ana Fernanda, ¿qué nos quiere agregar? Los límites son necesarios, pero también hablamos de una clasificación de los límites. Hay límites rígidos y límites difusos y límites claros. Entonces, cuando todos mis límites son rígidos, pues no permito la negociación, el diálogo, la interacción, la diferenciación. Cuando son difusos, permito todo, ¿sí? Porque también todo tiene que permitirse, todo tiene que vivirse, no puedo frenarlo, no puedo excusar, bueno, todo es permitido. Pero cuando hablamos de límites claros, es que yo como papá tenga claro por qué estoy estableciendo esa pauta, para qué estoy estableciendo esa pauta y qué comportamiento espero que se genere a partir de esa pauta que yo establezco. Si es lavarse los dientes, no es la imposición de que se los tiene que lavar, pues ¿cuáles son las consecuencias de no lavarse los dientes? Por ejemplo, hablando del tema de los dientes en los chiquitos. Y eso tiene que ver con una serie de conductas o comportamientos que van avanzándose o que se van encadenando a través del tiempo, que van sumando para comportarnos de la mejor manera para el bienestar personal, pero también para el bienestar del otro. Entonces creo que es tener esa claridad de que los límites son importantes, preferiblemente límites claros, más que rígidos y difusos. Lo segundo que es importante es que así como existen premios, también deben existir castigos, pero no castigos físicos ni psicológicos, es decir, que atenten contra la dignidad de la persona. Hay padres de familia que creen que con el golpe, ¿sí?, el golpe físico y psicológico, la gente se va a cambiar, se va a moldear o va a evitar esos comportamientos. Y realmente lo que va a generar es una frustración negativa, en términos de que va a generar una heridita que va a quedar ahí lastimadita, y si no se trabaja, pues ahí va a permitir que muchas personas lo sigan hiriendo y lo sigan lastimando. Porque si mi papá que me ama o mi mamá que me ama me castigan, pues otra persona que va a compartir mi vida conmigo y me ama, pues también me puede castigar, porque si me amó mi papá y mi mamá y me pegaban, pues ¿por qué no me va a pegar otro que también me ama y me quiere? Entonces, hay papás que quieren el castigo, en el golpe, porque así de pronto lo vivieron, pero mi criterio como profesional y como Ana Fernanda, como mujer y como mamá, es que el castigo físico y psicológico no es necesario. Hay castigos más fuertes que son retirar ciertos gustos, ciertos privilegios que hacen que la conducta o el comportamiento adecuado se fortalezca. Entonces, creo que un diálogo muy bien estructurado sin lastimar al otro funciona más que una correa, una hebilla, bueno, y otras cosas un poquito más básicas y primarias. Y perdonen ser tan descriptiva, porque creo que somos seres humanos racionales y creo que podemos manejarlo de esa manera. Y otro elemento que menciona Angélica que es muy importante son las diferentes emociones. Todas las emociones sirven para algo y hay que permitirlas que las vivan. Y tenemos que manejar esos estereotipos de que el niño no llora, que la mujer tiene que ser fuerte, los roles que también, entonces la niña tiene que dedicarse a ciertas cosas, los niños tienen que dedicarse a ciertas otras. Hoy una mamita me generó curiosidad que me decía, bendito Dios, y estoy tan tranquila que a mi niño le gustan las niñas. Y yo le decía, solo con una palabrita, bendito Dios, ¿sí? Pues hay que también tener en cuenta, le dije, si de pronto no, sigue siendo tu hijo. Y sé que este es un tema súper álgido y súper cuestionador, pero al final son nuestros hijos, toman sus decisiones y ahí es hasta donde podemos acompañarlos. Algunos se estresan por la orientación sexual, por la identidad sexual. Yo me estreso más por el tipo de persona con el que va a compartir mi hija, que no la construya como ser humano y que no la haga feliz sin, pues, en el compartir con otro. Entonces, creo que tenemos que movilizarnos un poquito, pensar que así como nos hemos arrugado en muchas cositas nosotros, siempre hay un ejercicio de la hojita, que cuando nos dicen cosas negativas se va arrugando,
y luego la queremos desarrugar, pues quedan unas arruguitas. Por más de que queramos, va a quedar esas arruguitas. Entonces, los límites son muy importantes, muy claros, favorablemente. Es importante el castigo, pero también los premios. Hay familias donde todo es una consecuencia o negativa o positiva, y siempre están más hacia gánese las cosas y no simplemente gocemos el logro de nuestros hijos, y cuando se logra algo chiquito les ponemos más, parecemos financieros, ¿no? En el mundo financiero ustedes saben que uno tiene un porcentaje de ventas y si lo cumple pues tiene que aumentarlo, entonces ya no es el 30, el 40, ahora toca el 45, el 50. A veces estamos así, más. Y siempre mi pregunta es, ¿qué es el éxito y qué es la felicidad? Entonces, ¿el éxito para quién? ¿Sí? Y creo que eso es importante porque el límite le permite a uno tener como esa precisión y esa claridad, pero sí tenemos que reflexionar sobre qué resultado realmente esperamos y los diferentes mecanismos donde podemos acompañar a otro a ser mejor persona y a cuidarse mucho más. Vale, gracias Ana Fernanda. Me quiero volver un segundo a un ejemplo para que nos ayuden a formular el plan de acción. La lavada de los dientes, la cepillada de los dientes. Uno construye el hábito como regla, pero termina uno cayendo en la trampa de ser uno el policía del cumplimiento de la regla. ¿En qué momento uno logra o cuál es el consejo que nos dan para que esas reglas se vuelvan reglas porque el propósito vale la pena y no porque la regla la pusieron los jefes de la casa? Me explico, yo he tenido conversaciones con mi señora de decir, oiga, ¿saben qué? Que no se laven los dientes, que se les pudra un diente, pero el odontólogo es sin anestesia y con los ahorros de ellas. Obviamente esto suena desagradable, pero al final uno dice, oiga, pero debería ocurrírseles a ellos mismos lavarse los dientes porque está bien, no porque toca. Ayúdenme a entender un poquito ese camino de construir porque las reglas a ratos no son reglas, son propósitos obvios. Bueno, para responder esa pregunta, yo quiero rescatar lo que decía Ana Fernanda y es el sentido. ¿Por qué me tengo que lavar los dientes? ¿O para qué? Más bien, más que por qué, ¿para qué? Nosotros venimos acostumbrados a que la regla se cumple porque lo dijo papá o lo dijo mamá y punto. Y ya. Y la cumplíamos desde el miedo. Pero tenemos un cambio generacional donde los niños preguntan ¿por qué? Y no es un por qué desafiante, no es un por qué que me quiera retar, es un por qué que necesitan saber para qué le estoy diciendo yo esto a mí. Entonces, partiendo de esa base, yo tengo que hacer una conversación con mi hijo permanentemente de la importancia de lavarte los dientes. ¿Para qué necesitas lavarte los dientes? Yo no puedo esperar a llegar al momento en que se pudren los dientes y lo llevo al odontólogo sin anestesia. Puedo evitarme eso fácilmente a través del sentido de la acción. Los niños en este momento, y sobre todo estudiantes del San Pedro, donde los aprendizajes se hacen con sentido, o sea, los niños aprenden para saber, o sea, no simplemente por tener un conocimiento, sino para darle un contexto a su vida, o ese aprendizaje tenga un contexto en su propia vida. No podemos simplemente llegar a decirle al niño, tienes que lavarte los dientes y ya, y punto, y que los ya. No, yo tengo que haber tenido una conversación con mi hijo previo de ¿para qué necesitas lavarte los dientes y cuál va a ser la consecuencia natural de si no te lavas los dientes? Y en la primera Pero infancia, hay que dejársela vivir. O es que esa es la pregunta del millón y ahorita quiero decirle a Mario lo mismo. ¿Qué pasa si uno dice, duérmase a la hora que le dé la gana, pero si no se levanta, no llega al colegio? pero ahí entra el tema de las consecuencias naturales. Es decir, si mi hijo no se lava los dientes, ¿qué le va a pasar? Si mi hijo no levanta su ropa sucia, ¿qué le va a pasar? Y no tiene necesariamente que ver con que lo voy a sancionar, con que no puede salir el fin de semana. Obviamente eso está vinculado, pero si mi hijo no levanta la ropa, pues no se lleva al punto de lavado y la persona encargada de lavarla no la va a lavar y no va a tener ropa limpia que ponerse para ir al colegio. Entonces, es una cadena de acciones que ocurren si yo no hago algo, porque es la consecuencia natural al no cumplimiento de esa regla o esa norma que estoy creando en mi casa. ¿Qué es importante? Que entiendan qué va a pasar si yo no cumplo la norma, cuál va a ser mi consecuencia y qué puede pasar y enfrentarme a él. Al final los niños siempre deciden por su propio bienestar, es decir, un niño al que yo le he mostrado
con ejemplos y he sido, acuérdense que en la primera infancia es con imágenes, yo no puedo quedarme en el discurso, porque el discurso lo pierdo. O sea, los niños, si yo le digo a un niño, ok, no te laves los dientes, ¿el qué va a entender? Ok, listo, ya, chao, me fui. Pero, porque, y me quedo diciéndole, porque además se te van a pudrir y se te van a caer, y entonces vas a tener una sonrisa muy fea y tu boca te va a oler a feo, y me quedo en un discurso permanente, pero no le traigo una imagen clara a su cabeza, pues el niño simplemente se va a quedar con que no me va a lavar los dientes, y se acabó. El resto, el apellido de esa frase se perdió, porque los niños manejan el mundo a través de imágenes. ¿Qué necesito? Mostrarle a mi hijo opciones, decirle, mire, te va a pasar esto, decide, ¿quieres lavarte los dientes o quieres tener tu boca de esta manera? El niño va a decidir siempre por su propio bienestar, porque es que los niños son muy inteligentes. A veces también partimos de la base que los niños no entienden o no saben o no sé, son bobos, perdón la palabra, pero a veces partimos de la base que los niños no saben. Y los niños sí saben porque los niños necesitan su propio bienestar. Entonces, el niño por lo general va a tomar una decisión, si yo se la he mostrado, se la he moldeado y se la he guiado, va a tomar una decisión para su propio bienestar y se va a lavar los dientes. Vale. Mario, ¿debemos tener una hora de irse a dormir como regla de casa? ¿Sí o no? Esa regla, esa hora debe cambiar para el hijo mayor, el hijo menor. Ayúdenos a encontrar ese mundo. Bueno, lo Se la que puse sí, difícil. sí. Anoten todos. No hay una receta. Lo que sí es que deberíamos, como hemos dicho, tener una rutina para ir a dormir. Y esa rutina empieza desde que el bebé nace. Sí, uno debe tener una rutina para el momento en que se va a dormir. Nosotros hablamos de desconexión. El niño debe saber que me tocó desconectarme. Y esa es una de las explicaciones por las cuales en este momento en la vida moderna pues existen más problemas de ir a dormir, y uno de los más frecuentes quizá es, la consulta es, sí, claro, el celular. Doctor, es que le cuesta trabajo irse a dormir, o sea, es como una resistencia a ir a la cama. Pero es que, retomando todo lo que hemos venido diciendo acá, todo empieza por el ejemplo. Nosotros vemos televisión en la cama, comemos en la cama, leemos en la cama, trabajamos en la cama, hacemos ejercicio en la cama, todo en la cama. Y entonces mi cerebro en el subconsciente entiende que la cama no solamente es para dormir, sino para hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, respondiendo la pregunta, no hay una hora, ¿sí? Esto va en relación a la necesidad de cada uno. De hecho, nosotros la primera intervención que hacemos es que le solicitamos al papá, facilítenos o planee o diligencia un diario de sueño. Es una herramienta útil para nosotros, en el que les solicitamos que al día siguiente nos llenen la hora a la que posiblemente el niño se quedó dormido, si esa noche le costó trabajo dormir y cuánto tiempo, a qué hora se levantó, qué ocurrió durante la noche, que se levantó a orinar, que se levantó, que tuvo pesadillas, que lloró, que sea. Y si es posible que nos anoten cualquier evento diferente a lo rutinario que haya sucedido durante el día. Sí. Entonces, la mayoría de los problemas del sueño se presentan por vicios que nosotros mismos hemos permitido hacer. Y uno de los problemas que uno puede detectar, pues además, aparte de la tecnología, de las pantallas, es que la mayoría de nosotros tenemos unos horarios largos de trabajo. Entonces, cuando llegamos a la casa, pues queremos disfrutar de nuestros hijos. Y ese disfrutar de nuestros hijos, pues le acorta el tiempo de sueño al niño, porque el niño también va a querer estar con nosotros. Entonces, esas 2 o 3 horas que yo paso con mi hijo, lo activo. De hecho, no se recomienda hacer ejercicio a altas horas de la tarde-noche, porque ni siquiera en los adultos, porque esto genera activación cerebral y pues me va a hacer que iniciar el sueño sea más difícil. Y lo mismo pasa con las pantallas, con bebidas, con la comida, con ciertos alimentos que están prohibidos, entre comillas, en la noche. Y hay personas que, por ejemplo, en mi caso, yo puedo trabajar hasta la 1 de la mañana en el computador y a la 1:05 estoy dormido. Pero hay personas que son más sensibles a esto, ¿sí? Y los niños sí que son bastante sensibles. De hecho, sabemos que en la medida en que avanza la humanidad, cada vez dormimos menos.
Si comparamos lo que se dormía en los años 50 y 60, ya dormimos casi entre 2 y 3 horas menos de lo que nuestros abuelos dormían. Entonces no hay una hora, sí se recomienda tener una hora más o menos estable, tanto para fines de semana como para días escolares, siempre que existe una rutina que debería iniciarse al menos unos 30 minutos de la hora establecida y que dependiendo de la edad del niño, pues se duerma. ¿Sí? O sea, que yo garantice que, por ejemplo, un niño de 3 años tenga la posibilidad de dormir 12 horas y cumpla con su vida social, por llamarlo de alguna forma. Que un escolar duerma 10 horas como mínimo, entonces uno debe jugar con eso. Obviamente no hay que ser tan estrictos, se permite pues una flexibilidad los fines de semana, al menos de una hora más o menos, pero no más de ello. Y también hay que decir, aprovechando aquí la cuña, las siestas. Las siestas no las recomendamos en los mayores de 5 años. No le entendí el número. Las siestas no, ¿No se se recomiendan. recomiendan No. para Están mayores de 5 prohibidas. años? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros dormimos dada la necesidad de dormir. ¿Sí? Esto es lo que llamamos nosotros deuda de sueño, que se relaciona con el tiempo en que yo paso despierto. Entre más tiempo yo pase despierto, más presión, llamamos el término biológico, más presión de sueño tengo. Y eso ya sabemos que se presenta porque existe una acumulación cerebral de un metabolito que se llama adenosina. Entonces, en la medida en que yo más tiempo paso despierto, más adenosina se va acumulando en mi cerebro y yo más voy a tener sueño. Y por eso cuando yo me tomo una taza de café, que generalmente lo que ocurre con la cafeína es que bloquea esos receptores, es decir, produce que la adenosina no genere ese efecto, entonces yo me voy a estar alerta. Entonces, en la medida en que yo pase más tiempo despierto, más necesidad de sueño voy a tener. Si yo hago una siesta, es como si yo estuviera pagando esa deuda. De modo que si yo duermo 1 hora, 2 horas en la tarde, yo ya pagué 2 horas. O sea, antes me dormía a las 10, ahora me voy a dormir a las 12, porque yo ya hice un pago anticipado del sueño nocturno. Entonces, con respecto a los límites, pues no hay un estándar. Hay personas que necesitan dormir 12 horas, incluso los adultos, y hay personas que necesitamos dormir 6 horas o menos. Y hay que decirlo también, valga la cuña, que existe una relación directa entre dormir poco y dormir mucho con mortalidad. Las personas que duermen menos de 6 horas se mueren más y las personas que duermen más de 9 horas se mueren más. ¿Sí? De hecho, cuando tenemos un adulto, yo también a veces veo adultos o adolescentes que duermen mucho más de lo que toca, generalmente los investigamos. Hay que hacer estudios porque ya por regla de exclusión decimos, bueno, usted es un largo dormidor, necesita dormir más. De hecho, en la Comunidad Europea pues existe unidades de sueño certificadas que pueden permitir, por ejemplo, a este personaje a ingresar más tarde, por ejemplo, a la hora de ir al trabajo, ¿sí? Por ejemplo. Pero pues no hay un límite, no hay un estándar, hay unos rangos con los que pues nosotros en la consulta jugamos, pero lo más importante es mirar si verdaderamente el poco o mucho sueño que se tenga está impactando durante el día. Si tengo yo alguna limitación durante el día o algún síntoma durante el día que esté sugiriendo que no estoy durmiendo bien. Vale. Quiero una ayudita adicional, porque entonces quien tiene varios hijos va descubriendo que son planetariamente diferentes. ¿Cuál sería para usted, o pues de usted para nosotros, una herramienta para diagnosticar cuánto sueño fue suficiente? Mi creencia es el suficiente para que se despierte fácil en la mañana, pero no me funciona porque pues, tengo 2 hijas y no importa cuánto duerman, hay una que podría dormir mucho más. Entonces, en el diagnóstico de la mañana yo sigo diciendo, hay una que se despierta con hacer así y la otra toca rogarle al Espíritu Santo que te animes a que te despiertes. ¿Y cómo cuida uno ese número? Diga, no, ya le tocó. 10 horas, más de 10 horas no es. ¿Cuál sería ese rango de no exagerar? El rango de no exagerar, pues eso depende de la edad.
Por ejemplo, sabemos que los adolescentes, no sé si están en la edad de la adolescencia, Pre. los adolescentes tienen una necesidad mayor de sueño. Y esto sabemos ya que es una cosa biológica, es algo biológico, no es que ellos quieran dormir más o es que se quieran acostar más tarde. Eso ya sabemos que es que ocurre algo en nuestro reloj biológico cerebral, que es el núcleo supraquiasmático, en el que por alguna razón el núcleo supraquiasmático ya no entiende que el día dura 24 horas y 15 minutos, que es lo que normalmente un adulto, un niño pequeño, pues se está programado, sino que en el adulto, en el adolescente, perdón, puede durar 26 horas, 25 horas y media. Esto es lo que llamamos nosotros el retraso de fase. Entonces empiezan su fase de sueño más tarde de lo que le toca o le tocaría si llevamos la cronobiología del ser humano. ¿Sí? Entendiendo que cada quien tiene una necesidad y que la necesidad del sueño varía de acuerdo a la edad. Entonces hay que individualizar muchas veces, porque si están las edades del adolescente, de hecho yo soy de los que pienso que ingresar a las 7 de la mañana, y no quiero tener problemas con los directivos ni con la gente que está dedicada a la educación, pero si me preguntasen a mí a qué horas yo quisiera que los niños ingresaran o que mis hijos ingresaran, yo diría que dependiendo de la edad. Entonces, un escolar perfectamente puede entrar a las 8 de la mañana. Se levanta tipo 6:30, más o menos, sin afanes y puede llegar al colegio. Pero un adolescente debería ingresar más tarde. Más tarde. Más tarde, claro. Porque ellos empiezan su sueño hacia las 12, 1 de la mañana. Y si tú te acuestas a la 1 de la mañana y te toca levantarte para estar a las 7, o sea, más o menos 5:40, 5:45, pues normalmente no vas a rendir, ¿sí? No es que se presenten todos, pero esa biología ya sabemos que es un factor común que se presenta en la adolescencia. Entonces, yo soy de los que pienso, por ejemplo, que deberíamos ir acordes con la biología. Si ya sabemos que biológicamente nuestro cerebro tiene esto, que no tenemos idea. Yo he leído teorías en las que, por ejemplo, se cita que en la prehistoria, pues los cazadores eran jóvenes, ¿cierto? Y el hecho de tener la capacidad de permanecer más tiempo activos durante la noche, que es cuando cazábamos, pues nos garantizaba la especie, la que comiéramos y que siguiéramos viviendo, reproduciéndonos. Pero en realidad no se sabe si es una insensibilidad de este reloj biológico, si es que pasa alguna cosa biológica de otro tipo relacionada, porque no tiene nada que ver con el comportamiento de los amigos, del celular, de las pantallas, de esa libertad que venimos hablando. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver más con algo biológico que ellos no se puede controlar. Entonces hay que, en los adolescentes, cuando nos consultan por ello, pues hay que enseñarles esto, que esto ocurre y que debe optimizar entonces, tener unas reglas muy claras de hora de ir a dormir, hora de ir de levantarse, independientemente, como hemos venido diciendo, del día en que yo me encuentre, incluso en las vacaciones. Incluso en las vacaciones deberían tener un estándar de hora de sueño, de ir a dormir y hora más o menos de levantarse, pero el problema está en eso, que a veces los mismos seres humanos vamos en contra de la biología. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos acercando al espacio de preguntas. Tenemos ya un inventario de preguntas chévere en la audiencia virtual. En la audiencia presencial vamos a abrir también a preguntas. Pero hay un amigo que quiero presentar para que ustedes nos ayuden a administrarlo. Amigo a ratos, enemigo a ratos. Pues este y de los más grandes, de los más chiquitos. Las benditas pantallas hoy nos están dando muy duro a todos, adultos, niños, al sueño, al desarrollo, a los trastornos. Yo quiero que hablemos un rato sobre las pantallas y hay ejemplos muy sencillos como el retraso de la hora de sueño por las pantallas o en su efecto el retraso de la desactivación, de la desconexión por las pantallas, pero a ratos también ve uno algo tan sencillo como un restaurante lleno de familias con niños con el embrutecedor para que coman callados. Ayúdenos a entender qué sigue, cómo nos cuidamos o aceptamos la derrota. Bueno, yo pienso que la pantalla como tal no es el enemigo. O sea, las pantallas son fantásticas y la pandemia nos lo mostró.
nos conectamos con nuestros familiares, pudimos mantenernos en contacto, tomamos clase, trabajamos, son fantásticas. ¿Cuál es la situación? Es el uso que le damos a la pantalla. ¿Qué quiere decir? Los niños pequeños no necesitan pantallas. Es decir, un niño entre 0 y 3 años, ¿para qué quiere una pantalla? Él necesita entrar en contacto con elementos que le permitan desarrollar sus habilidades sensoriales. Entonces necesita correr, saltar, jugar, untarse, gatear, arrastrarse. Eso es lo que necesita un niño pequeño. ¿Qué pasa? La pantalla se ha vuelto una niñera fantástica. Y el ejemplo que tú dabas, yo le pongo al niño a la pantalla y el niño abre la boca y come sus alimentos sin mirar qué está comiendo. Sencillamente abre, mastica y pasa. Pero lo desconectamos del acto consciente de comer. Entonces, muchas veces, el afán de la vida y del trabajo que tenemos, pues caemos en buscar una salida rápida para que el niño coma. ¿Y cuál es la salida rápida? Pues la pantalla. Entonces, ¿qué necesito yo como padre en primera infancia? Saber que la creación de esos límites y de esas rutinas no se da de un día para otro. Eso es un esfuerzo prolongado y continuo en donde yo permanentemente vuelvo y hago el evento que necesito instaurar. Entonces, la comida, sobre todo el tema de la comida me parece que es muy importante porque tiene que ser un acto consciente. La comida tiene que ser un acto de regocijo de los sentidos, porque es que además yo estoy ingiriendo algo que me va a permitir estar bien. No puedo simplemente comer por comer, o sea, el acto de comer tiene que ser un acto consciente, recreativo y comunitario en familia. Pero ¿cómo logro eso? Pues que yo tengo que sentarme con mi hijo y generarle estrategias, puedo jugar con él, pues lo que hacían antes las abuelas, el juego del avión, una tú, una yo, o sea, yo tengo que jugar con mi hijo para que se logre ese espacio de conexión en la alimentación. Y la pantalla lo que hace es que me desconecta del niño. Y si bien lo que decía antes, la pantalla es fantástica porque me neutraliza el comportamiento inadecuado, por ejemplo, en un niño en un restaurante, come más fácilmente si le pongo la pantalla, o si yo necesito trabajar, pongo la pantalla y el niño queda quieto. No me permite generar dos elementos importantes en la primera infancia, que es la conexión y la permanencia. Porque la pantalla no le va a dar nada al niño. La pantalla lo que va a dar es sobreestimularlo a nivel auditivo y visual, pero el niño no tiene que responder mayormente a la pantalla. A medida que ellos van creciendo, pues aparece la pantalla como un elemento fundamental en su vida, porque también no podemos negar que nuestros niños viven en un mundo de pantallas. Yo no puedo simplemente aislar a mi hijo a los 7, 8 años de un tiempo frente al televisor o frente al computador, porque eso es parte de lo que él vive en su cotidianidad. Yo no puedo tampoco cerrarle esa puerta, pero sí tengo la obligación de regular esa puerta, de saber ahí volvemos a lo que hablábamos hace un rato, el sentido de eso, yo para qué le estoy dando la pantalla al niño, cuál es el objetivo de esta pantalla, el qué va a hacer en esa pantalla. Y si tengo eso claro, a medida que él va creciendo, pues la pantalla va tomando un poco más de presencia en la vida de los muchachos, y pensemos un adolescente actual sin una pantalla. ¿Qué es de ese adolescente? Eso es una cosa fundamental en sus vidas. Entonces, el tema no es la pantalla por la pantalla, es cómo yo como padre regulo la pantalla y cómo le pongo un sentido a esa pantalla que mi hijo está usando. Totalmente de acuerdo en términos de que la pantalla o los recursos tecnológicos son fundamentales. Es una herramienta actual y más a partir de pandemia, pero también creo que es el recurso que se está volviendo el placer de muchos, porque en realidad a veces somos como aburridos, en realidad a veces somos monótonos, en realidad no tenemos esa variedad de actividades de placer que de pronto hace muchos años sin necesidad de recursos tecnológicos teníamos. Entonces, si yo tengo un estímulo llamado pantalla que paso rápidamente, que estimula mi cerebro rápidamente y los diálogos son monótonos, las actividades son monótonas y aburridas o también conflictivas, dependiendo, pues obviamente yo prefiero estar en algo que me agrada a estar en algo desagradable. Y por eso se prefiere. En la universidad, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre los elementos más fundamentales de la vida de los universitarios, y un elemento esencial es el celular. Sí, es decir, es el que me establece vínculos, el que me establece seguridad, ¿sí? Pero también es el que me genera relaciones, redes. Entonces, es que nosotros mismos también generamos una dependencia,
¿sí? Cualquier tipo de dependencia es negativa. Una dependencia del celular porque es que el entorno es aburrido. Entonces, no solo es el control de nosotros o los parámetros, establezco yo esos límites claros con los hijos frente al uso de la tecnología, sino también que ellos aprendan a regularse en términos de los beneficios que tienen. Sé que algunos papitos dicen, pues usted va a tener celular el día que se lo pueda pagar, ¿sí? Entonces es pues para mí es una verbalización un poco agresiva, para otros no, pero para mí eso como que el día que se lo pueda pagar, es decir, le estamos quitando un recurso y a veces los chicos necesitan hacer cualquier cosa que ahora es una competencia fundamental de vida, manejar todos sistemas y todo eso, por estar en ese control de que por mí jamás. Entonces, como que pues luego cuando necesitan, pues a mí me educaron que jamás, entonces pues soy inhábil en el manejo de la tecnología. Entonces creo que es tanto cuanto, ¿sí? Hay una necesidad, pero no debe haber una dependencia. Y también es saberlo usar para lo que lo necesitamos, que no reemplace la interacción social, el vínculo afectivo con otras personas y que tenemos que ser un poquito más agradables también para compartir otros espacios. Entonces los chicos se aburren en la casa porque pues nosotros preferimos otro tipo de actividades y esa es su forma de distracción. Existen listados de actividades placenteras. Se dice y en la preparación que uno hace para las personas cuando se van a retirar o a pensionar, hay toda una dinámica, se dice que el placer no debe ser al principio porque cuando nacemos todo es placer, jugar, comer, dormir. Después entramos en el deber, estudiar, responder, trabajar. Y luego cuando vamos envejeciendo, pues ya queremos volver al placer, pero pues ya no hay físico, ya no hay condiciones, entonces ya es el enfermarse, sí. ¿Qué es lo que se establece? Placer y deber al tiempo, paralelamente y equilibradamente. Entonces creo que hay que saberlo manejar, hay que darle la utilidad que se merece, los tiempos que se merece, y eso está asociado a límites claros, a rutinas y actividades placenteras. Y estaba pensando ahorita que ustedes hablaban desde la psicología, desde la medicina, desde las diferentes profesiones, pues uno tiene parámetros teóricos y metodológicos, pero cuando uno es papá, ¿cómo le quito el celular? ¿Cómo le digo vaya duerma? ¿Cómo yo me voy a dormir? Sí, si tengo un trabajo y tengo que continuar. Y eso genera una disonancia de qué es menos dañino, qué va a generar menos consecuencia para nosotros y para nuestros hijos. Entonces creo que hay mucha literatura que ayuda, personas que hacen videos en TikTok, en Instagram, bueno, hasta en Twitter, LinkedIn, todos estos parámetros que nos dan algunas ideas de cómo hacerlo de la mejor manera. Y otro tema que me parece importante, que hablaban la diferencia o la consistencia de normas entre papá y mamá o entre los cuidadores. Papá más estricto, mamá más flexible o viceversa, o abuelita como los TikTok que salen que se juega el bebé en la rejita y dice, abuelita, ven por mí que me están haciendo comer verduras. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también somos consistentes en eso? Y genera a veces una dificultad de pareja, porque el esposo o el papá dice, hay que tener rutinas de sueño. Y la mamá psicóloga dice, hay que darle la libertad en función de su ciclo de vida y en función de su proceso biológico. ¿Cómo juntamos eso en un niño que dice, pues me conviene más mi mamá que mi papá? Y para ciertas cosas más mi papá que mi mamá. Entonces, porque ellos también son hábiles y van a detectar qué es lo que se prefiere. Entonces, no sentirse uno tampoco mal de cuál es la receta, porque creo que nosotros también lo hemos vivido con nuestros hijos. Puedo ser muy psicóloga, muy doctora, pero hay cosas que uno dice, me provoca ahorcarla de vez en cuando, ¿sí? ¿Cómo hago para no enojarme porque está subiendo el tono de voz y que yo no sienta que es una grosera o que me quiere violentar mi autoridad, sino que está también en unos cambios hormonales que ella debe entenderse porque es muy difícil yo entender qué le pasa biológicamente, que ella empieza a leerse. Entonces creo que eso es un equilibrio complejo, pero a la vez divertido, porque si a ti te gusta la primera infancia, a mí me encanta la adolescencia. Así es decir, me parece una súper chévere, súper retadora, y es la oportunidad de poderlos construir más como personitas, pero en un diálogo, y es muy chévere oírles esos relatos que uno dice, uy, Dios mío, ¿de verdad? Sí, es decir, eso lo hablan, es decir, ya se vieron todo el día y siguen hablando, es decir, ¿qué más hablan? Pero nosotros también fuimos adolescentes
y de pronto nos escondíamos debajo de una cobija a hablar por teléfono y de pronto nos ponían candaditos a los teléfonos cuando eran de rueditas u otras cosas que hay que recordar de vez en cuando. Porque no es fácil, pero ahí vamos, creo que vamos bien. Vale, clarísimo. Mario, voy a introducir una pregunta que nos hacen acá de la audiencia virtual para seguir la conversación de las pantallas. Aquí conectan con algo que yo quisiera escuchar. Aquí leo la pregunta. ¿Cómo tener el control en berrinches o pataletas en niños más pequeños? Pero luego viene, cuando nos ponemos con niños más grandes, en preadolescentes, 11 a 13, cómo lograr que expresen lo que sienten y comprendan que los límites aún existen. Ejemplo, los videojuegos. Yo voy a usar y quiero meter aquí una pregunta polémica. ¿Televisor o no televisor en la habitación de los niños? Y abrimos esta pregunta. Definitivamente no. Definitivamente no. Yo iba a echar la cuña antes, porque pues estamos hablando aquí de los problemas emocionales, de salud mental y esto, pero también yo que ejerzo la pediatría y la neumología, pues vemos con preocupación en los últimos años el incremento, por ejemplo, en estados de sobrepeso u obesidad en los niños. ¿Sí? Entonces, este también ha podido o ha impactado en la actividad física de los niños. Los niños ven mucho más placentero estar delante de un videojuego, viendo una serie, viendo muñequitos o viendo un video de cualquier cosa en el celular o en una tableta, que estar departiendo con sus compañeros del conjunto o asistiendo a alguna actividad física. Y esta es considerada entonces la pandemia del siglo XXI. En Estados Unidos han llegado al extremo, por ejemplo, en algunas materias, introducir al niño en un salón de clases con bicicleta. Entonces, mientras el niño está viendo la clase, está haciendo bicicleta, para garantizar que ese día se haya hecho una actividad física, por ejemplo. Porque en Estados Unidos tienen valores de sobrepeso y obesidad que pueden llegar al 50% de la población. En Colombia, aquí en la última encuesta, tenemos alrededor de un 35%. Y yo diría que está subestimado, porque mucho de lo que vemos, y los que somos pediatras, vemos que con frecuencia el niño está pasadito de peso. ¿Sí? Y mucho de esto, no solamente por la pandemia, sino esto venía ya de antes por esta parte de la tecnología. Estoy dando respuesta al televisor, definitivamente no. Definitivamente no. Como les comentaba anteriormente, tenemos que enseñar a nuestro cerebro, y así nos debe pasar también los adultos, que la cama solamente está diseñada para dormir. De hecho, dentro de las terapias que se hacen en las personas que son insomnes, se restringe el tiempo en cama inicialmente. Se establece más o menos cuál es su necesidad de sueño y posteriormente a ello uno empieza a reducir o a estrechar el tiempo de sueño que esa persona permanece en la cama, y se le indica que si fácilmente no inicia sueño o no empieza a sentir la somnolencia o la borrachera de sueño, llamamos, pues que inmediatamente se salga de su cama y haga alguna actividad relajante hasta que vuelva a sentir esa borrachera de sueño, y ahí sí proceda a irse a su cama. Entonces, una de las situaciones que hace que este proceso no se dé, pues precisamente la estimulación de la televisión o de lo que sea. Y también hay que decirlo que en los niños pequeños, mucho de los sueños, terrores nocturnos, pesadillas que se presentan durante el sueño son reflejo de lo que yo últimamente percibí. Si yo vi algo agradable, pues probablemente voy a soñarme con algo de así, o si yo vi algo muy tenebroso, muy miedoso, voy a tener esa noche, voy a ensoñar ese tipo de situaciones durante el sueño. Entonces, por esta razón, básicamente también, y sumada a la segunda, pues no contemplamos el uso o tener el televisor en el cuarto. Vale. Hablemos de pataletas, Ana Fernanda y Angélica. La pataleta. Pataleta o discusión con un adolescente, porque se ofenderían si decimos Sí, pataleta adolescente. no, pero ellos hacen pataleta también. También hacemos, nosotros de adultos también hacemos pataleta. Lo que pasa es que no nos tiramos al piso, no tenemos el comportamiento típico de un niño entre 2 y 3 años, que es el momento en que aparece la pataleta. Pero la pataleta me parece que es una oportunidad fantástica para aprender sobre emociones.
La pregunta dice cómo controlar la pataleta. Ahí hay que hacer una claridad, es que la pataleta no se controla, la pataleta se acompaña. Yo no puedo, o sea, por ejemplo, piensen cuando ustedes como adultos están muy molestos por una situación y alguien viene y les dice, cálmate, no te pongas bravo. ¿Funciona? No, ¿qué pasa? Me pongo más bravo. O estás llorando, o estoy llorando porque estoy muy triste por algo y me dicen, tranquila, no llores. ¿Me sirve? Dejo de llorar. Yo no puedo cortar esa expresión emocional que está haciendo mi hijo. ¿Yo qué hago? Yo acompaño la pataleta. ¿Cómo la acompaño? Yo necesito en primera infancia moldear la emoción, es decir, necesito decirle al niño lo que está sintiendo, porque ellos las emociones las viven, pero no saben qué es, ni cómo se llama, ni qué está pasando con ellos. Entonces ellos qué hacen, ellos lloran, gritan, flotan al suelo, y en algunos casos llegan hasta golpear al que está al lado. ¿Por qué? Porque ellos usan su cuerpo para mostrar su emoción. Yo necesito empezar a decirle al niño lo que está sintiendo. Estás muy triste o estás muy bravo. Tu cara, noto que estás bravo porque tu cara está muy arrugada y me estás diciendo que estás bravo. Yo empiezo a traducirle en palabras lo que él está viviendo. En el momento de la pataleta es muy difícil entrar a hablar con mi hijo. El niño en ese momento se desconecta cognitivamente lo que está ocurriendo y se centra en su llanto o en su acción. Entonces, por eso hablo de acompañar la pataleta. Porque si yo entro a controlarla, voy a entrar en una escalada con el niño muy fácilmente, en donde yo levanto el tono de la voz, él va a llorar más duro, yo voy a gritar más y al final voy a terminar haciendo algo de lo cual me voy a arrepentir. Y es que yo puedo fácilmente golpear a mi hijo, puedo gritarle muy fuerte y luego voy a decir, se me fue la mano. Entonces, en la medida en que yo, como adulto, volvemos a un tema que habíamos tocado antes, el tema de la autorregulación. Yo sé que la pataleta no es fácil, yo lo digo acá y eso en papel suena lindísimo, pero tener un niño de 4 años tirado en el piso llorando amargamente y diciéndome no quiero frente a cualquier cosa que le haya ocurrido, no es fácil. Yo tengo 3 hijos ya adolescentes y también pasamos por esa etapa, pero la idea no es que yo reaccione como un maestro zen donde nada me importa, donde todo lo puedo. No, es que yo entiendo que mi hijo va a estar en esa situación emocional, yo lo acompaño, entiendo que me genera a mí esa pataleta, porque muchas veces queremos controlar la pataleta por la incomodidad que me genera a mí de adulto esa reacción emocional del niño. Porque además los niños tienen la peculiaridad de hacer la pataleta en el centro comercial, en la misa, en la casa de la abuela, en espacios donde saben que no tengo mucho control. Y no porque yo sean unas malas personas o tengan un pensamiento maquiavélico de voy a montársela a mi papá o mi mamá. No, es que sencillamente ocurre porque en esos espacios donde ocurre la pataleta es más fácil que yo no le pueda suplir ese deseo o ese principio de placer que él quiere llevar a cabo. Entonces, ¿por qué me tiene que importar que las demás personas alrededor me miren y miren a mi hijo si yo lo que tengo que hacer es acompañar esa pataleta, acompañar la emoción y permitirle el tránsito de esa situación emocional? Aquí estoy contigo. Él necesita entender que aquí estoy contigo. Estás en un momento alterado de tu vida, pero aquí yo, como adulto responsable de ti, estoy contigo para que juntos caminemos esta situación. La pataleta se va a dar, es necesaria, porque ellos necesitan empezar a decir, porque ¿qué pasa con la pataleta? Cuando aparecen, que aparecen los llamados terribles 2 años. Y es que en los 2 años aparece un montón de cambios emocionales en los niños y cambios cognitivos en los niños. Aparece el lenguaje. Entonces ya dejamos el llanto como expresión de necesidades, porque un bebé llora porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene frío, y aparece el lenguaje en donde él ya puede empezar a decir, quiero, dame, vamos, busca, allá, ya puede empezar a decir cosas, pero está como en un limbo en el que todavía el llanto funciona, pero su lenguaje no está tan claro en ese sentido, no está tan como establecido. En la medida en que yo le permita al niño transitar esa emoción, pues va a ser más fácil para él lograr regular más adelante. Va a haber, o sea, el acompañar la pataleta no me garantiza que la pataleta va a desaparecer, pero sí me va a permitir a mí o a él disminuir el tiempo de la pataleta, porque él sabe que tiene un adulto cuidador que está pendiente, que está presente y que está atento a acompañarle y a traducirle esa emoción que está sintiendo. Entonces, hay que partir de la base que la pataleta no se controla, se acompaña. Me queda tarea. ¿Alguna apreciación adicional?
Básicamente, y por cuestiones de tiempo, pues esto es una construcción permanente. Contamos con redes, creo que aquí en el colegio, entre nosotros como padres de familia, también nos podemos apoyar y estar atentos a cada uno de los cambios y pues declararnos aprendices permanentes en este ejercicio de acompañarnos a nosotros y de acompañar a otra personita que se llama nuestros hijos. Pues muchísimas gracias por este espacio y pues en lo que podamos colaborar, con muchísimo gusto. Vale, bueno, aquí tenemos tema para ratos, pero tenemos que ser respetuosos con el tiempo todos ustedes. La buena noticia es que son papás del colegio, así que esto se puede repetir, están cerquita, son chéveres. Entonces, todas esas preguntas que hoy nos quedamos con ganas de contestar, dispárennoslas a su familia y nosotros nos llevamos la tarea. Angélica, Ana Fernanda, doctor Mario, muchísimas gracias por este espacio. A los que nos acompañan virtualmente, muchas gracias. Y a los que están acá con nosotros, muchísimas gracias. Y corran porque el parqueadero cierra a las 8:40. Una feliz noche para todos. Un aplauso para todos ustedes.